Buenas noches, apreciados estudiantes. ¿Me confirman si me escuchan? Buenas noches, profe, si se escucha. Sí, señor. Sí, profe, lo escuchamos. Vale. Iniciamos la grabación para este tipo. Pues hoy vamos a estudiar la parte referente a los cuantificadores y listo algunos ejercicios para que ustedes tengan claro esos puntos de la actividad que están desarrollando. Y este martes próximo, el martes 7, también hacemos el otro CIPA a las 7 de la noche para la parte del razonamiento, ¿listo? Deductivo e inductivo. Vale, profe, gracias. Pues miren, yo quiero que les quede claro algo por acá. Les voy a compartir mi pantalla para aclarar algunos conceptos teóricos que son importantes y hacemos los ejercicios. Si ustedes me preguntan dudas que ustedes tengan al respecto. Compartir. Entonces me confirman si están mirando mi pantalla. Sí, profe. Bien, recuerden que, mire, aquí la agenda la tengo abierta. Esta actividad termina el 15 de mayo. Es decir, prácticamente queda semana y media para esta actividad. Pues es importante que le trabajemos fuertemente para subirla a tiempo. Listo, ese día 15 de mayo. Si alguno de ustedes por ahí tiene algo pendiente, entonces por favor, súbalo o me envíelo al correo interno para que pueda subir esa calificación. Nos quedan 12 días según la agenda de la universidad. Ahora voy a compartir mi tablero. Los conceptos iniciales que yo quiero que ustedes tengan claro, pues son primero los cuantificadores. Ustedes ya han mirado ejemplos, me imagino, ¿sí o no? Y algunos ya han hecho avances, sobre todo de los ejercicios que están trabajando. Entonces, para ustedes, ¿qué significan los cuantificadores? ¿Qué les representa, muchachos? Pues, profe, yo lo que alcancé a ver, la verdad no me he visto muy bien los videos. Apenas iba a iniciar con fuerza esta semana y es porque he estado con otros trabajos. Pero lo que alcancé a ver es que, pues, cuantificar es cuando uno dice que todos, algunos, Correcto. entonces pues uno deduce cuando dice todos, uno dice todo el conjunto A, entonces, no sé, por ahí yo me voy, ¿sí me entiendes? Correcto. Está bien. Jesús iba a decir algo. Sí, soy yo el que estaba hablando, profe. Ya, dale, Jesús. Bien, correcto, gracias. Miren que un cuantificador está definido como una expresión. Digamos, aquí lo voy a escribir para que ustedes lo recuerden. Lo vamos a decir que es una expresión con la que pretendemos cuantificar, ¿listo? Con la que pretendemos. Permítanme un momentito aquí. Pretendemos cuantificar. Cuando hablamos de la palabra cuantificar, es decir, hablamos de cantidades. Como decías tú, José, o todos, o ninguno, o alguno. ¿Listo? O determinar la cantidad, podemos decir, o determinar la cantidad en una proposición. Eso es un cuantificador. Entonces, ahora tú me decías que hablábamos de todos, o de ninguno, o de alguno, o de uno solo, por ejemplo. Entonces, esos cuantificadores se clasifican en dos tipos, que son cuantificadores universales
muchachos, universales o cuantificadores existenciales. Entonces tenemos esos dos tipos de cuantificador. Universal, por ejemplo, todos los estudiantes son aplicados. Ese es una proposición donde estamos trabajando un cuantificador, que en este caso es universal porque dice todos los estudiantes son aplicados. Se refiere, por ejemplo, estamos hablando del grupo de pensamiento lógico matemático. Ahora hacemos referencia a que todos, sin excepción, todos los estudiantes son aplicados. Podemos decir en otro ejemplo que algunos estudiantes tienen dificultades. Entonces estamos aplicando en este concepto algunos estudiantes tienen dificultades. Dos tipos de cuantificadores, mire, todos los estudiantes, siempre que estamos trabajando con proposiciones, como en este caso, vamos a encontrar lo que es un cuantificador, que puede ser todos, algunos, ninguno, uno solo, por ejemplo. Hay un sujeto del cual se está diciendo una característica específica. Recuerde que cuando usted estudiaba en su colegio siempre le decían que había un sujeto. En una oración se trabajaba con un sujeto y un predicado. En este caso, el sujeto, es decir, de quien se está hablando o de quien se está diciendo algo, eso es el sujeto. Y hay un predicado. En la primera proposición es que son todos aplicados. Ese se llama predicado. En la segunda oración, el predicado es que tienen dificultades. Entonces, siempre vamos a encontrar en este tipo de proposiciones el cuantificador, el sujeto, la parte que expresa o dice qué es lo que la característica. ¿Le Son, puede poner ahí cuál es el sujeto y el predicado de pronto con una letrica? vale. Sí, por favor. Entonces, en este caso, el sujeto son los estudiantes. Esto que dice estudiantes es el sujeto, o sea, la letra S. Y el Sí. predicado son aplicados, por ejemplo. Entonces, el predicado son aplicados. En este caso, también el sujeto son los estudiantes y tienen dificultades, corresponde al predicado. ¿Listo? Oye, Siempre hay un sujeto. Dime. una pregunta, qué pena. El cuantificador universal afirmativo sería entonces todos los estudiantes son aplicados. Correcto. Ese es un cuantificador universal afirmativo porque afirma todos son aplicados. Es negativo cuando dice todos no son aplicados. Listo, ahora lo miramos con un poquito más de claridad. Vale, pues. Listo. Entonces mire que estos cuantificadores, el cuantificador universal, hablemos del cuantificador universal. Que dice, lo podemos expresar, su símbolo es una V invertida, como una A más bien, porque usted le coloca la rayita. Se lee para todo. Ese es el símbolo del cuantificador universal. Se lee, muchachos, para todo o todos. ¿Listo? La negación de este cuantificador, pues es ninguno. Entonces, si estamos hablando de un conjunto, suponga usted que ese conjunto es el conjunto A y que ese conjunto tiene unos elementos, y si todos cumplen una característica, usted puede decir para todo X, es decir, para todo elemento de ese conjunto que pertenece al conjunto A, ese símbolo es pertenece, recuerdan en la teoría de conjuntos, para todo X que pertenece a A, se cumple un predicado
que es lo que va a caracterizar esos sujetos de ese conjunto. Pues mire, esta es como la forma de escribir simbólicamente lo que está escrito en forma teórica. ¿Listo? Ahora miramos ejemplos. Entonces, ese es el cuantificador universal y se lee para todo. Esa A invertida. Puedo borrar ese tablerado, muchachos, le tomaron la foto. Igual esto queda grabado para que ustedes lo puedan volver a revisar. Profe, esa A significa entonces para todo, ¿cierto? El Para todo, cuantificador así se lee. Por ejemplo, entonces para tú todo. aquí lees para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple un enunciado P de X. ¿Listo? Se cumple un Un predicado. correcto. En este caso, por ejemplo, para todos los X que son estudiantes, se cumple que son aplicados. ¿Listo? Ujú. Entonces se cumple el predicado que son aplicados. O, bueno, si el otro es algunos. Para algunos, el otro cuantificador existencial, voy a borrar esto, muchachos. ¿Alguna otra pregunta está ahí sobre este universal? Pues miren, voy a borrar el otro cuantificador, es el existencial. El cuantificador existencial que se simboliza con una E mayúscula invertida, que se lee existe. Esa E invertida dice existe, al menos uno. Entonces, se lee existe al menos un elemento de ese conjunto, al menos uno, o al menos un elemento de ese conjunto que cumple una propiedad. En este caso, en nuestra segunda proposición que decía que algunos estudiantes tienen dificultades, pues podríamos simbolizarla como existen algunos X que pertenecen a ese conjunto A, tal que cumplen ahora un nuevo predicado que sería tienen dificultades. El predicado cambia. Pues existe algún X que pertenece a ese conjunto. Pues usted diría que X son los estudiantes o los alumnos. Estudiantes, X son estudiantes. Profe, sea afirmativo, ¿cierto? Sí, señor. X son los estudiantes. A es el conjunto, en este caso, de estudiantes. Pues A es el conjunto de estudiantes. Entonces dice que existe algunos estudiantes de ese conjunto de pensamiento lógico que tienen dificultades. Esta es la forma de describirlo simbólicamente. ¿Alguna pregunta y lo han entendido, muchachos? Entonces se leería, existe al menos un X, diría usted, existe al menos un X en A, X es estudiante, ¿no? Al correcto, menos un estudiante, sí, en A. en el conjunto A que cumple el predicado, que cumple el predicado P de X. Ese es el cuantificador existencial. ¿Listo? El otro cuantificador que existe, muchachos, es el cuantificador existencial único. Cuantificador existencial único. Significa que existe un solo elemento de ese conjunto. Se simboliza con la misma E, pero le anexan un símbolo de admiración. Existe un único elemento de ese conjunto que cumple con el predicado.
Entonces se escribe de esta forma, simbólicamente. Existe un único elemento que pertenece a ese conjunto A que cumple con el predicado. Significa que hay un solo elemento cuando aparece ese símbolo de admiración. ¿Listo? Pues dice, existe, traduce una única X, pues decir un solo estudiante en A, en el conjunto A, pues que cumple el predicado. El predicado que es P de X. ¿Listo? Por ejemplo, me van ustedes a decir entonces qué tipo de cuantificador vamos a encontrar. Vamos a ver ejemplos. En este primer ejemplo dice, todos los artistas son creativos. Todos los artistas son creativos. Entonces, ustedes, ¿qué cuantificador distinguen allí? Diego Fernando, ¿levantaste la mano? Te escucho, Diego Fernando. ¿Qué opinan, muchachos? Allí, Diego tenía alguna pregunta. Donde dice todos los artistas, ¿qué cuantificador tenemos allí? Todos los artistas, ese es un cuantificador universal afirmativo, profe. Correcto. Usted dice que es universal afirmativo. Universal porque dice todos. Ujú. Y son creativos. No hay ninguna negación, entonces, por lo tanto, es afirmativo. Muy bien. Una pregunta, ese cuantificador existencial único, no lo entendí. Bueno, cuando un solo elemento del conjunto cumple el predicado, un solo elemento del conjunto. Por ejemplo, estamos hablando de tenemos el conjunto de estudiantes de pensamiento lógico y uno de esos estudiantes vive en Alaska y está estudiando a distancia. Entonces nosotros podemos decir que existe un único estudiante que pertenece al conjunto de estudiantes de pensamiento lógico que vive en Alaska. Es el único. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, Cuando hay un solo elemento. Y está ya, estudiando a profe. distancia, aprovechando la virtualidad. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, si tienen esta otra proposición donde dice, ningún político es corrupto. ¿Qué cuantificador distinguen ustedes allí? Universal negativo. Correcto. En este caso tenemos un cuantificador universal porque dice ningún. Estamos hablando del conjunto de políticos. Ningún político es corrupto. Entonces hace referencia a un universal negativo. Profe, sé que cuando es ninguno, ningún o ninguno es, Es eh, negativo. es negativo. O sea que, ¿y Correcto. cómo se expresa Entonces, ese? correcto. Muy bien. Excelente pregunta. Entonces, ¿recuerdan la negación en las proposiciones? Se escribe como el ninguno. Esta forma, la negación del para todo. Ahí dice ninguno. ¿Listo? O con este símbolo que era la negación. Pues cualquiera de los dos significa ninguno. ¿Listo? Que es la negación del para todo. ¿Sí les queda claro ahí, muchachos? Ok, pero se sigue la misma línea o sea, el símbolo se expresa igualmente como el otro y no solamente se le pone ese símbolo ahí, o sea, para Ya, negarlo ya en claro, tú lenguaje dirías, simbólico.
Correcto, entonces tú dirías ningún X de los que pertenecen al conjunto de políticos es corrupto, donde tu P de X, tu predicado es que es corrupto, ¿listo? Pues ninguno de los elementos que pertenecen al conjunto A cumplen con el predicado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, no, que es que yo vi una web conferencia donde la negaban Sí. era el predicado al final. También puede ser correcto. Es que es otra forma de hacerlo. Entonces, ¿Sí? dice, correcto. Es decir, que los políticos no son corruptos, por No ejemplo. son corruptos. Ok. O sea, todos los políticos no son corruptos, dirías tú entonces. Sería otra forma de decirlo, ¿sí o no? Todos los Sí. políticos no son corruptos, que es lo mismo que decir ningún político es corrupto. Entonces tú lo puedes expresar de dos formas. Si lo han mirado ahí, muchachos, que se puede expresar de dos formas ese enunciado, ningún político es corrupto o todos los políticos no son corruptos. ¿Listo? Sí. En ese caso sería que para todo, en ese caso, pero sí me han entendido, para Sí, sí. todo X Ajá. que pertenece a ese conjunto A, pues ninguno es corrupto y niega el predicado. ¿Sí lo vieron? Las dos expresiones son correctas. Son válidas, ¿cierto? Así es. ¿Listo? Profe, me das un momentico copio. Claro que sí. Gracias, profe, ya. Vale. Entonces, miren, vamos a mirar otro cuantificador. Voy a borrar esta parte. Ustedes me dicen qué cuantificador corresponde. Entonces ya tenemos el universal, universal afirmativo, universal negativo. Entonces díganme ustedes en esta expresión, algunas personas son responsables. Existencial afirmativo. Correcto. Algunas, cuando le dice a usted algunas, es porque es existencial. Pues dijo el compañero, es existencial y afirmativo. Pues cuando dice algún es, alguno es afirmativo. Cuando dice alguno no es, alguna no es, entonces es negativo. Listo, recuerde que el existencial es con la E invertida, existencial. Unas Profe, personas son, dime, si dijera alguna persona son responsables, alguna, no, no sentiría, no. Alguna persona es responsable, ahí sería asistencial también afirmativo. Alguna alguna, persona es responsable, correcto, es afirmativo, es es correcto, afirmativo, ¿cierto? Porque porque alguna dice es es una. correcto, alguna es responsable. Si dijera alguna no es con negación, ahí es negativa. Cuando hay negación, entonces es negativa. Si no hay negación, es afirmativa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, Sí. miren, por ejemplo, en este caso, dice algunas estrellas no son de color amarillo, no son de color amarillo. Aquí está el existencial porque dice algunas, pero me está diciendo no son. Entonces la cualidad es que no son de color amarillo. Entonces es existencial, pero negativo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, tengo una pregunta, porque si yo hubiera puesto arriba alguna persona irresponsable,
¿No sería existencial único? Alguna persona. Debería decir existe una persona, ¿cierto? Una persona. Yo diría alguna a una persona. Ah, ok, es una. Una, Correcto. o sea, ahí es única, una Única. sola. Así es. ¿Listo? Pero decir alguna o una no es lo mismo. Alguna o Mm, una, ¿no? Pues es Me que pregunto. cuando tú dices que existe alguna, es como al menos por lo menos una. Cuando tú dices existe por lo menos una, alguna. Pero cuando dices que existe una, entonces es como más Ah, es específico. diferente. ¿Sí estamos de Ok. acuerdo? Sí, Eso es la diferencia. alguna cabe más como en Por lo existencial menos una. afirmativo. Correcto. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, mire, de existencial único, del cuantificador existencial único, podemos expresar este ejemplo. Hay un único equipo ganador. Es cuando tú dices hay un único equipo ganador. Aquí estamos hablando del único. Hay un solo equipo que va a ganar el campeonato. Ese es un existencial único. ¿Estamos de acuerdo? Entonces existe un único elemento X que pertenece, por ejemplo, a la liga de fútbol, que será campeón de la copa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, una pregunta. Dime, El existencial negativo, ¿cómo se expresa en el símbolo? lo mismo, entonces, tú puedes decirlo. Por ejemplo, en este caso, que no son de color amarillo, algunas estrellas, entonces existen. Puedes negar el predicado, lo mismo que decía el compañero ahora. Existe un X que, por ejemplo, que pertenece al conjunto A, que no es decir, niegas el predicado, que no cumple con el predicado, que no es de color amarillo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que haces Es la negación del predicado. el predicado. Correcto. O también se puede hacer como ahorita, que se puede decir por lo menos, no algunas personas son responsables. Eso no existe. No existe. Ahí estás negando. Cuando colocas esa negación, no existe un X que pertenece a A que cumpla el predicado, que sean responsables. No existe, dice ahí, alguna persona que pertenezca a ese conjunto Ah, que entonces no cumpla el aplica. predicado. ¿Listo? O sea, las dos formas son correctas. Son correctas. Ah, ok. Ujú. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, por ejemplo, mira, hay algunas equivalencias entre esos cuantificadores que son válidas. Por ejemplo, para todo X que cumple el predicado, tú también puedes escribir, es lo mismo equivalente a decir que no existe un X que no cumpla el predicado. ¿Estamos de acuerdo? Porque acá estamos diciendo que todos lo cumplen. Pues para todo X se cumple el predicado. Y es lo mismo que decir que no existe ningún X que no cumple el predicado. ¿Sí están de acuerdo? Por ejemplo, analicémoslo, miren, para que aclaren la duda. Todos los estudiantes leen la guía de la tarea. ¿Esta qué tipo de cuantificador sería? ¿Es Todos los, universal afirmativo? eso, correcto. Todos los estudiantes leen la guía de la tarea. Podría expresarlo con el existencial, con el cuantificador existencial, pero quedaría, no es cierto,
que algunos estudiantes no leen la guía de la tarea. ¿Cómo les parece si es lo mismo? También se podría colocar, no todos los estudiantes leen la guía de la tarea. ¿No qué? No todos los estudiantes leen la guía de la tarea. No, ahí estarías ya en otro tipo, ya estarías negando. No todos los estudiantes leen la guía, esa ya sería otra. Porque es que aquí estamos haciendo las dos equivalentes, o sea, significan lo mismo. Cuando tú dices todos los estudiantes leen la guía de la tarea, entonces es lo mismo que decir, no es cierto que algunos estudiantes no leen la guía de la tarea, eso implica que todos la lean, ¿sí o no? Cuando tú dices no es cierto que algunos estudiantes no leen la guía, es porque todos la leen. O sea, son dos expresiones equivalentes que significan lo mismo. Tenés que negar tanto el cuantificador como el predicado. ¿Sí lo miraste? Para poder expresar la misma idea como un cuantificador universal afirmativo. O sea, esa es la equivalencia, como negar Correcto. el sujeto y el predicado a la vez. Así es. Entonces, Y miren va, lo que es va a dar verdadero. correcto. Así es. Miren que en lo que decíamos ahora, que usted puede negar el... ¿Puedo borrar esta parte, muchachos? Sí, la de arriba, sí, profe. De arriba, bueno. Miren que es lo mismo. También la equivalencia en lo que decíamos ahora, en que se puede negar el cuantificador o usted puede negar el predicado. Por ejemplo, se puede decir para todo X que pertenece, bueno, al conjunto A, no cumple el predicado. A todo X que pertenece a un conjunto no se cumple el predicado. Es lo mismo que decir, este símbolo recuerdan que es el sí, solo sí. No existe en el existencial, no existe algún elemento que cumple el predicado. Por ejemplo, todos los estudiantes no son desordenados. Mire, aquí. Todos los estudiantes no son desordenados. Ese que sería un existencial negativo, ¿sí o no? Todos los estudiantes no son desordenados. Sería un existencial negativo. Equivale a decir con el existencial, equivale a decir que no existe algún estudiante, no existe algún estudiante que sea desordenado. ¿Sí lo miraron, muchachos? La equivalencia entre los dos cuantificadores, ¿tienen alguna pregunta? Dime, dime. Eso es lo mismo que hicimos ahora, ¿cierto, profe? Lo que me explicaste al Correcto, sí, final. señor. Entonces miren que aquí en el anexo 8, ustedes ahí tienen algunos ejemplos como los que les colocaron en la guía. ¿Puedo borrar este tablerado, muchachos? Sí, profe. Pues recuerde, existen cuantificadores universales y cuantificadores existenciales. Cuando se le dicen todos, es porque es universal. Cuando le dicen alguno, es existencial. Si le dicen uno solo, pues es existencial único. Por ejemplo, aquí en este ejercicio de la guía 8, del anexo 8, nos dan dos proposiciones. La primera dice,
una rayita. Los conjuntos finitos, hablando de la teoría de conjuntos. Los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. ¿Ustedes recuerdan qué es un conjunto finito? Que no tiene limitación. No, Ah, ese no, es finito es que sí tiene. Sí sí tiene. tiene. Que tiene fin, que tiene Eso. Es como habla de los conjuntos finitos. Tienen un inicio y un fin. Entonces, ¿ustedes qué cuantificador creen que podemos escribir aquí? Todos, alguno, todos, ¿cierto? Todos los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es complementar esto, escribir esta palabra ahí en su ejercicio. Por eso les dan una rayita ahí donde debe colocar el cuantificador. Ahora dice, el siguiente, la otra proposición también tiene la raya. En ese caso, esta primera, ¿qué sería? ¿Qué tipo de cuantificador sería? Universal afirmativo. Correcto, ese es un universal y es afirmativo. Muy bien. Que usted lo podría escribir en forma simbólica que para todo X que pertenece a ese conjunto, a los conjuntos finitos, perdón, finitos, podría escribirlo de esta manera, X tiene un inicio y un fin. ¿Lo vieron? Entonces está diciendo usted que para todo X que pertenece a ese conjunto, U sería, usted especifica que U son los conjuntos finitos. Pues todos los conjuntos que pertenecen a los conjuntos finitos tienen un inicio y un fin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo vieron ahí, muchachos? ¿Preguntas? Conjunto se nombra con minúscula. ¿Qué cuantificador iría aquí, muchachos? En la teoría de conjuntos, ¿cómo se simbolizaban los conjuntos? ¿Recuerdan? ¿Con qué tipo de letras? con mayúsculas. Con mayúsculas. Entonces aquí dice que conjunto se nombra con minúsculas. Según esa teoría, entonces, correcto, Iría ningún conjunto. iría ningún conjunto. Pues ningún conjunto se nombra con minúscula. ¿Qué tipo de cuantificador sería? Universal Sería negativo. existencial. No, universal, No, ¿cierto? Negativo. universal. Negativo. Porque dice ningún conjunto, ninguno. Ningún conjunto, entonces podrían simbolizarlo siendo lo que diría para todo X que pertenece a ese conjunto de conjuntos, de todos los conjuntos. Es decir, que para todos los conjuntos no se nombran con minúscula. Pues siguiendo lo que tú me decías que has visto en la web conferencia, pues se niega, entonces siempre neguemos el predicado, que es lo mismo. Entonces, para todos los conjuntos, para cualquier conjunto que pertenezca, digamos, valga la redundancia, al conjunto de conjuntos, no se nombran con minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esa es como la parte primera que ustedes deben trabajar en su guía de actividades. Ahora les Profe, pide identificar.
ahí Dime. en vez de se nombra con minúscula, se puede poner la P y ya, Mm. el Pero predicado. entonces, claro, pero entonces tú, por ejemplo, en un ladito especificas que el predicado es, por ejemplo, se nombra con minúsculas. ¿Listo? Se nombra con minúscula. Entonces, como tú ya estás especificando que P, el predicado es este, entonces tú puedes escribir no P de X, pero cuando ya has especificado esto, ¿sí me hago entender? Ok. Listo, sí lo puedes hacer. Bien, esa es la parte que ustedes deben trabajar en el primer punto de la actividad. ¿Sí lo entendieron, muchachos? Profe, Sí, señor. la U siempre se coloca, ¿cierto? La A, pues todos, X es lo que se, Un elemento del conjunto. El elemento X del conjunto, y la siempre U representa, es la U es el, universal, ¿no? así es, porque estamos hablando de todos los conjuntos, Todos conjunto universal. exacto, universales. ¿Listo? Ok, profe. Vale, gracias, profe. Bien, veamos en el ejercicio 2, ya cambiamos entonces a las proposiciones categóricas. Ese es otro tema interesante también, pero igual de fácil, muchachos. Entonces voy a borrar esta parte para explicarles lo que ustedes también deben trabajar en el punto 2. Es punto 1 fácil, ¿sí o no? Colocar cuál es el cuantificador, si es afirmativo, si es negativo, y escribirlo en lenguaje simbólico. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Para el punto 2 ya hablamos de las proposiciones categóricas. Pero mire que estas definiciones categóricas están definidas como un enunciado, muchachos, un enunciado acerca de los miembros de dos clases. ¿Alguna pregunta por ahí? Y de la relación entre ellos. ¿Listo? Y se simbolizan estos miembros de dos clases, se simbolizan la S como el sujeto y la P como el predicado, lo que decíamos ahora. Entonces va a haber un sujeto del cual se dice algo y el predicado, que es lo que se está diciendo sobre el sujeto. Además de tener el sujeto y el predicado, pues siempre tienen un cuantificador. Este tipo de proposiciones categóricas también incluyen un cuantificador, que puede ser el universal, sea positivo, o sea afirmativo o sea negativo, o sea el existencial, también afirmativo o negativo, o el existencial único. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el sujeto? Pues sabemos que el sujeto es aquello de que o de quién, porque puede ser una persona o un objeto, de qué, si es objeto o de quién, se habla o se dice algo. Se habla o se dice algo. Es el de qué o el de quién. En cambio, el predicado es aquello que se habla o se dice, Del sujeto, ¿cierto? correcto, así es, que se habla
o se dice del sujeto. Por ejemplo, analicen esto, muchachos. Ningún soltero es casado. Profe, tengo una pregunta antes que Dime. continúe. Cuando dice usted arriba enunciado, proposiciones categóricas, enunciado acerca de dos miembros de dos clases, ¿a qué se Correcto. refiere a eso, profe? Al sujeto y al predicado. ¿Listo? Ah, Y la relación que existe entre ellos. ok. A eso hace referencia. Por ejemplo, aquí ningún soltero es casado. ¿Cuál es el sujeto? ¿De El quién se está? soltero Eso, correcto. El soltero es el sujeto porque estamos hablando de los solteros. ¿Y cuál será el predicado? es casado. Correcto. Este es el predicado, sujeto, y y el ningún, ¿qué sería? Sería el cuantificador. Correcto. El cuantificador. Pues casado es aquí. Casado es el predicado. ¿Listo? Casado es el predicado. Y la cualidad o cópula que se llama, esto es la cualidad, muchachos. Se llama la cualidad. O también se le llama como cópula. ¿Qué pasa con los solteros? Pues que ningún soltero es la cualidad es casado. Ese es el predicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sería como el conector también, profe? ¿O Sí, es la cualidad. Lo que una estamos, cualidad? correcto. ¿Cuál es la cualidad que define a los solteros, por ejemplo? La cualidad de ser, mm, pues en este caso ningún soltero es la calidad de ser, la cualidad de ser. ¿Estamos de acuerdo? Recuerde que siempre en una oración hay un adjetivo que es la cualidad que identifica a ese sujeto. Hay una cópula que es lo que nos dice la característica de ese sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Por ejemplo, miren, ¿puedo borrar este tablerado? Sí. Ustedes me van a decir aquí cuáles son las partes de esta proposición categórica. ¿Cuál es el cuantificador? Algunas Honda no son fabricadas en Japón. ¿Cuál es el sujeto? Honda. Honda. El predicado, Fabricadas en Japón. correcto. Fabricadas en Japón. Muy bien, muchachos. La cualidad, No son. no son. ¿Y el cuantificador? Algunas. ¿Qué tipo de cuantificador sería en este caso? Sería Existencial. existencial. ¿Pero afirmativo o negativo? Negativo. Negativo porque dice no son, correcto. Es existencial negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Entonces mire que, bueno, estas se clasifican en afirmativas y negativas. Entonces, una proposición categórica, muchachos, una proposición categórica
afirmativa. Afirmativa. El predicado es compatible con el sujeto. El predicado es compatible con el sujeto. Entonces, por ejemplo, en la anterior que decía es. El sujeto es. ¿Estamos de acuerdo? S es P. O sea, sujeto es predicado. Pues cuando sujeto es predicado, se dice que es una proposición categórica afirmativa. Ahora, la proposición categórica negativa en este caso, el predicado no es compatible con el sujeto. Es predicado no compatible con el sujeto. Es decir, cuando a usted le dicen que el sujeto no es P, como en este caso, no son fabricadas en Japón. Entonces es negativa. Es una proposición categórica negativa. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Entonces, una proposición categórica puede ser afirmativa o puede ser negativa. ¿Cuándo es afirmativa? Cuando el sujeto es el predicado, cuando es compatible. Si no es compatible, entonces es una proposición categórica negativa. Igual, entonces, estas proposiciones categóricas, muchachos. O sea que la de arriba es posición categórica negativa, profe. Correcto. Miren que también pueden ser, estas proposiciones categóricas también pueden ser singulares o particulares. ¿Cómo pueden ser universales? Singulares cuando se refiere a uno o algunos elementos. Por ejemplo, esta que dice, algunas ondas no son fabricadas. Esa es una proposición categórica singular o particular negativa. ¿Estamos de acuerdo? La universal cuando se refiere a todos los elementos. A todos los elementos, como por ejemplo en el caso anterior que decíamos, ningún soltero es casado. Esa es universal negativa, ¿sí o no? Porque se refiere a que ninguno del conjunto de solteros es casado. Entonces esa era universal negativa. Esta es particular negativa también. Particular y negativa. ¿Sí me han entendido? Sí, profe. Profe, ¿podría dar un ejemplo al ladito de pronto de singular y Sí. universal? Ah, bueno. Ya le vamos a dar los ejemplos. Vamos a ver. Eso es lo que tienen ustedes que clasificar ahí en su cuadrito. ¿Lo recuerdan? Miren acá. Vamos a ver si lo tengo por acá, muchachos. Mire que en el anexo 7, donde tienen los ejercicios a resolver. Ahí. Anexo 7. Entonces ya todos seleccionaron la letra, ¿cierto? Miren, aquí es donde les decía que ustedes complementan con si son todos o con si son algunos, dependiendo de lo que ustedes consideren cuál es el cuantificador. Listo, este es el primer ejercicio. Dice que a partir de eso debe completar el argumento con la palabra, con el cuantificador, si es todos, si es ninguno, si es alguno. Escribir el argumento en lenguaje simbólico, ya saben cómo se escribe. Si es negación, entonces niegan el predicado. Identificar si el argumento corresponde a un universal afirmativo, o a un universal negativo, o a un existencial afirmativo, o negativo. Pues mire que solo hay dos tipos aquí en este tipo, en estas preguntas de acá arriba, solo puede ser o universal o existencial, no hay más. Mire que en las categóricas a usted les dan dos proposiciones
y tenemos que clasificarlas en esta tablita donde está la proposición, cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cópula o la cualidad, lo que les decía, y cuál es el predicado. Entonces, para hacer este cuadrito, ustedes deben analizar bueno, y después relacionarlas según si es tipo A, tipo E, y O. Ya miramos esa parte de este cuadro. Pues mire, por ahora analicemos estas, según este cuadro, donde nos dicen proposición, cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cópula y cuál es el predicado. En este caso, voy a borrar esta parte, muchachos. Para este ejemplo, miren, analicemos esta proposición. Bueno, antes de eso, miremos la estructura. De una proposición de este tipo, de una proposición categórica, está dada por el cuantificador, después del cuantificador encontramos el sujeto, después del sujeto está la cualidad o cópula, y después está el predicado. Esa es la estructura de una proposición categórica. ¿Listo? Siempre va a tener un cuantificador, un sujeto, una cualidad y un predicado. Y vamos a encontrar diferentes tipos de proposiciones categóricas. Entonces, aclaremos esto antes de hacer los ejemplos. Tipos de proposiciones categóricas. La primerita, pues ya la conocemos, es la universal afirmativa. Se simboliza con la letra A. Cuando es universal afirmativa, se simboliza con la letra A. Es decir, que todo sujeto es predicado. Todo sujeto, todo universal, sujeto es predicado. Cualificador universal y cualidad afirmativa. El segundo tipo de proposición es universal negativa. En este caso se simboliza con la letra E. Mire que son las vocales A, E, I, O. En este caso, ningún S es P. Ningún S es predicado. Ningún sujeto es predicado. La palabra ninguno de universal. Y además es negativa. Lo que es lo mismo que todo S no es P cuando se niega el predicado. ¿Recuerdan? Todo S no es P. Cuantificador universal y negativo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, muchachos? El tercer tipo profe. de proposición es la particular afirmativa. Particular afirmativa. Se simboliza con la letra I. Mire que son en orden las vocales A, E, I. En este caso, algunos tienen la forma de algunos sujetos son predicados. Algunos sujetos son predicados. Entonces, cuantificador particular
y la cualidad es afirmativa. Algunos son. Y la cuarta, que es la particular negativa, es la O. Mire las vocales A, E, I, O. En este caso, algunos. Profe, la Porque- segunda la segunda la pusiste abajo, todo ese no es P, es lo mismo que ningún S es P, ¿cierto? Es lo mismo Correcto. que hablamos ahorita, ¿cierto? Sí. Así es, muy bien, así es correcto. Entonces mire que con base en esto, con base en esta clasificación, se construye ese cuadrito, se llama cuadro de oposición, que ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Donde, vamos a ver si, nos mejora la forma con lápiz. Vamos a ver si lo acepta así. Sí, menos mejor. Muy bien. En la esquina van el universal afirmativa, que es la A. Mire, A es universal afirmativa. La otra vocal, la E, que es universal negativa. La I, que es particular afirmativa. Y la O, que es particular negativa. Además de eso, se unen las dos diagonales. Organizo. Se llama cuadro de oposición, donde en las esquinas se describen los tipos de proposiciones. Universal afirmativa la A, universal negativa la E, la I es particular afirmativa y la O es particular negativa. Y se establece la relación que existe entre estos tipos. Por ejemplo, si usted tiene una proposición universal afirmativa y una proposición universal negativa, entre ellas se establece una relación de contrariedad, son contrarias. Lo mismo ocurre aquí en la particular afirmativa y la particular negativa, se dice que son subcontrarias. Entre la universal afirmativa y la particular afirmativa se dice que son subalternas. Subalternas, muchachos. Lo mismo ocurre acá entre la universal negativa y la particular negativa. Son subalternas. Entonces, este cuadro lo que me sirve es para establecer qué relación existe entre dos proposiciones categóricas. Si son contradictorias, si son opuestas entre los vértices, una particular afirmativa y una universal negativa son contradictorias. Ahora miramos ejemplos. Lo mismo, una universal afirmativa con una particular negativa son contradictorias. Ese es el famoso cuadro de oposición. Pues, por ejemplo, mire, para la actividad que ustedes tienen allí, ¿puedo borrar esta página? Profe, el cuadro no, el cuadro todavía lo estoy. Vale, tranquilo. Sí. Ah, yo puedo borrar el otro, profe, el cuadro lo estoy. Dale, bravo. Miren que
Miren que analicemos estas dos proposiciones. Ustedes me van a decir, la primera proposición dice, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Son consumidores de gasolina. Esa es P. Y Q dice ningún automóvil es consumidor de gasolina. Es consumidor. Yo les pregunto a ustedes, la primera proposición categórica, ¿qué tipo es? Sería contraria. Exacto, pero entonces dime Bueno, qué sería es todo P. contraria. P sería afirmativa universal. Ajá, universal, afirmativa, muy bien. Es de Sí. tipo universal, afirmativa. Y Q ¿Qué letra sería corresponde? universal negativa. La A. Esta corresponde la A, ¿sí o no? Sí. Ajá. Y la otra sería, correcto, universal negativa. Entonces, universal negativa. ¿Qué letra corresponde? La E. La E. Usted concluye que P y Q son proposiciones contrarias. ¿Listo? Son proposiciones contrarias, muchachos. Eso es lo que tiene que hacer usted allí. Pero observe que a usted le dan un cuadrito donde tiene que analizar la estructura. Entonces, le dicen el cuadro estructura. Le dice proposición P y Q. Para P le dice cuál es el cuantificador. ¿Cuál es el cuantificador? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es la cualidad? ¿Y cuál es el predicado? Yo les pregunto, para P, ¿cuál es el cuantificador? Para P todos. Todos. Correcto. ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué se está hablando? Automóviles. Correcto. ¿Cuál sería la cualidad? Son. Son. ¿Y cuál es el predicado? Consumidores de gasolina. Correcto. Consumidores de gasolina. Para Q, ¿cuál es el cuantificador? Ningún. Correcto. ¿Cuál es el sujeto? Automóvil. Exacto. ¿Cuál es la cualidad? Es Es. ¿Y cuál es el predicado? consumidor de gasolina. Correcto. ¿Se la vieron? Entonces, eso es lo que tienen que ustedes hacer acá. En este punto 2, voy a mostrarles. Mire, aquí está. A usted, dependiendo de la letra que escogió, le dan dos proposiciones. Entonces, usted debe de, primero clasificarla, decir qué tipo de cuantificador. Mírelo aquí en el cuadrito. ¿Qué tipo de cuantificador? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es la cualidad? ¿Y cuál es el predicado? Identificar que si es la letra A, la E, la I y la O. Entonces ya sabe que la A es universal afirmativa, la E universal negativa, la I particular afirmativa, la O particular negativa. Entonces, dependiendo de la letra, usted viene al cuadrito de oposición y clasifica cuál es la relación, porque aquí dice, de acuerdo con su respuesta, establecer la relación entre las proposiciones dadas, si son contradictorias, si son contrarias, si son subcontrarias o subalternas. Ubique sus proposiciones en respectiva esquina dentro del cuadro. Usted entonces ubica su proposición P y Q donde le toque, si le tocó la P en la letra A o si le tocó la Q por acá. ¿Se les queda claro, muchachos, qué es lo que van a hacer?
señor. Ese último punto no lo entendí, o sea que toca ubicar la proposición ahí en ese cuadro, Correcto. por lo menos Dependiendo. por lo menos si es contraria a lo que vimos ahorita el ejemplo, profe. Eso, Es entonces vamos contraria, ¿cierto? acá, para nosotros, por ejemplo, la P, entonces tú ubicas tu P. A ver, Ahí es A y E, ¿no? En esa. eso. Entonces la P es, dijimos que la P era A. Entonces tú ubicas tu P. Y Q, ningún automóvil. Es E, entonces la Q la ubicas acá. ¿Sí pillas? Entonces ya concluyes que son contradictorias. Ah, ¿Estamos? ah. Perdón, contrarias. Ah, y solamente se iba a escribir en ese cuadrito, profe, allá lo mismo, o sea, poner la P y la Q y ya, y resaltar el contrarias. Correcto, así es. ¿Listo? Por ejemplo, miren, veamos este otro ejemplo. Voy a borrar esta parte de izquierda. Borré aquí el cuantificador. Entonces, analicemos estas dos proposiciones categóricas. Todos los automóviles son eléctricos. Algunos automóviles son eléctricos. Entonces, analicemos la primerita. ¿Cuál es el cuantificador para P? Todos. Todos. El sujeto, Automóviles. correcto. Cualidad, Son eléctricos. Ah, son. Son son. Predicado, eléctricos. para la Q. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos. Sujeto. Y lo mismo arriba. Automóviles, lo mismo. Y son. Mire ¿qué tipo de proposición sería A, E, I, O, U, la P? La A y la E. La P es, ¿qué tipo es? Es universal y afirmativa, ¿sí o no? Sí. Es Sí, A, la A y la I. Ah, correcto. La otra la es I, sí. particular y afirmativa, la I. Particular Entonces tú afirmativa. ubicas, aquí en la A ubicas la P, en la I ubicas la Q, entonces, ¿qué son esas? ¿Qué relación existe entre las dos? Subalternas. Son subalternas. Entonces tú dices que P y Q son proposiciones subalternas, ¿está claro? Eso es lo que deben hacer ustedes en este segundo punto. Vemos este otro ejemplo. ¿Puedo borrar ya aquí? Sí, profe. Miremos este otro ejemplo. A ver, ustedes me dicen entonces. Profe, cuando se pone P y Q, ¿se pone así, la I, o se pone con el símbolo Con el que hemos símbolo de manejado? la Pero I que hemos de manejado. lógica, listo, está la I, el símbolo de la I. Está. La de lógica, ok.
Entonces miren que P dice todos los bancos son poseedores de riqueza. El otro dice algunos bancos no son poseedores de riqueza. No son poseedores de riqueza. Les pregunto, cuantificador para P. Todos Correcto. Sujeto. los bancos. Bancos Correcto. Cualidad. son Son. Predicado. poseedores de riqueza. Correcto. Para Q. Cuantificador. Algunos Algunos. Sujeto. Bancos también. ¿Cuál es la cualidad? No son. No son. Y lo mismo, ¿cierto? Poseedores de riqueza. Yo les pregunto, muchachos, ¿qué tipo de proposición es la P? es afirmativa, es Contradictorios. universal Ajá, es afirma. universal, afirmativa, o sea que ¿cuál es la A, sí o no? Y la A. Sí. Y la Q, que es Particular negativa. particular negativa, que es la O, ¿correcto? Entonces, si por aquí está P y en el otro Profe, extremo ahí está, es que me quedó mal copiada. Esa de particular negativa es algunos S son, algunos S alguno, no son P, ¿cierto? correcto, así es. Algunos sujetos no son P. En este caso, entonces, P y Q son contradictorias, ¿sí o no? Claro, porque es que usted no puede decir que todos los bancos son poseedores de riqueza y algunos bancos no son, es contradictorio, ¿cierto? Porque si todos son poseedores de riqueza, pues no puede decir usted que algunos no son poseedores de riqueza. Ahí se está usted contradiciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, eso sería lo que ustedes deben hacer acá en en su actividad. Ustedes aquí clasifican cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, la cualidad y el predicado. Miran a ver si es A, E, I, O. Y dependiendo de dónde se ubiquen sus proposiciones, pues ustedes establecen si son contrarias, subcontrarias, subalternas o contradictorias. Eso es hasta ahí, muchachos. Entonces, lo que es razonamiento deductivo lo estudiamos este martes a las 7 de la noche, ¿vale? Los razonamientos deductivos e inductivos y hacemos varios ejemplos. Vale, No sé profe, si muchas ustedes tienen gracias. alguna pregunta. Vale, muchachos. ¿Alguna pregunta por allí? ¿Todo les quedó claro? Profe, Dime, dime, Joan. ¿qué día va a ser la otra reunión, profe? Qué pena. El martes a las 7 de la noche. Ah, ok, listo, profe. Por este Sí, mismo grupo. sí, ¿O yo les envío el enlace yo la programo ahorita también para que les envíe el enlace también. Lina tiene pregunta, Lina Marcela. Sí, profe, pues es acerca del evento al que debemos asistir para el ejercicio complementario. Sí. Entonces, ¿cuál es tu duda? Miren que yo acá miren que aquí, uy, a esta actividad les mandé yo, ¿cierto? Les mandé al correo, al foro, en la que ustedes pueden participar. Miren, este viernes 10 de mayo, de 4 a 6,
Eleva tu lógica, desafío digital matemático. Ustedes pueden participar aquí y con esta participación en este evento ya cumplen con la actividad. Es decir, obviamente responden todas las preguntas. Deben estar atentos para contestar lo que les preguntan ahí en la guía. Pero si ustedes participan en esta actividad, les es válido y pueden trabajar el punto de la actividad. Yo les mandé la programación y los enlaces, ¿recuerdan? Sí, profe, una pregunta con respecto a eso también. Por lo menos ayer yo quería, pues la verdad me la perdí, pero sí quería asistir a lo de seguridad, ingeniería social Sí. en sistemas. Vi el correo que mandó la profesora Sandra, si no estoy mal. Ella mandó un Sí. correo diciendo que las grabaciones iban a quedar. ¿Eso ya está, la grabación de ayer está o...? Todavía no nos han enviado el link. Apenas nos lo compartan, pues yo se los comparto a ustedes, ¿vale? Ok, profe. Y yo creo que ya mañana nos llegará el enlace y yo les comparto con mucho gusto esa actividad para que la trabajen. Entonces ustedes pueden participar en cualquier actividad donde les he enviado los enlaces también y con esa Buenas noches, actividad que profesor. Esa era Profe, mi ¿esos pregunta. enlaces dónde están? Nosotros podemos ingresar a cualquier evento que esté en la página de eventos de la correcto, universidad. exacto. En la página de eventos de la universidad, Lina, aparecen los enlaces. Yo les envié en el foro les envié los enlaces de esta actividad que les estoy indicando. Pero tú puedes entrar a la página de eventos de la universidad y ahí hay muchos eventos en los que tú puedes Pero, participar. pero no Ujú. pasarse de la fecha, ¿no? Correcto, claro, Jesús. Porque es que ya estamos hoy a 3. 4 a 3. Entonces ya nos quedan 10 días prácticamente para que ustedes busquen una actividad lo más pronto posible y participen. ¿Sí quedó claro, Lina? Lina Marcela, ¿te quedó claro? Está con el micrófono cerrado. O se fue. No, sí, no. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Y no, profe, muchas gracias. Quedó muy bien Dale, explicado. nos vemos Pues entonces el eso, martes. una pregunta. Dime, ¿Es Donay, obligatorio? Gracias, profe. referente a qué, Donay? A lo que estaban hablando ahorita, profe. Lo de la actividad, sí, señor, porque es que hay un punto, mira que acá en la guía, ya cuando tú dices aquí, después del razonamiento, entonces hay un ejercicio complementario donde dice asistencia, evento de la escuela. Dice, cada estudiante deberá participar de forma presencial, sincrónica o asincrónica en una conferencia, charla, taller, congreso o workshop en relación a las matemáticas aplicadas a la ingeniería u otras disciplinas y dar respuesta a las preguntas correspondientes a este ejercicio. Entonces debes contestar cuál fue el nombre del evento a que asististe, nombre del expositor, si es un evento con varios expositores, el nombre del expositor que más llamó su atención, cuál fue el objetivo del evento y qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en el evento. Un resumen de 200 a 300 palabras. Y adicionar 3 pantallazos en donde se evidencie que participó de forma sincrónica o asincrónica. Pues es obligatorio porque es parte de la actividad, ¿listo? Ok, profe. Dice, durante el desarrollo del periodo a través del mensaje campus, bueno, en el foro. Eso es, entonces, por favor, participen en estos días, en estas actividades. Y cualquier inquietud, yo mañana ya también ya les he retroalimentado foro, pero mañana en la mañana otra vez me dedico a esa parte también. Listo, muchachos. No olviden, el martes nos volvemos a encontrar. Vale, profe, Ah, bueno, que pase buena noche. Hasta luego. gracias. Igualmente, que pasen buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, profe, que esté profe. bien. Hasta luego. Profe, ¿no hubo asistencia? ¿O No, solamente la de la la página? del Teams, correcto. Ahí queda grabado. Ok, gracias, profe. Dale, Javier, con mucho gusto.